¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Quien les habla, Mauricio Chumaña. Sí, en este caso vamos a trabajar con lo que corresponde a la semana del 25 de mayo, la asignatura de metalmecánica. Sí, bien, entonces vamos a ver sobre los temas que se van a trabajar el día de hoy, sobre el sistema de la distribución, donde vamos a reconocer los tipos y elementos que conforman la distribución que le permitan determinar sus características y función. Sí, para lo cual nos hemos subdividido en temas como por ejemplo la función de la distribución, tipos de distribución y componentes de la distribución. Sí, bien, entonces ya con lo que hemos analizado y hemos empezado, vamos nosotros a establecer el parámetro, ¿no? Sí, entonces bien, la función del sistema de distribución. En este caso el sistema de distribución tiene en este sentido como función el permitir el movimiento coordinado tanto de los elementos mecánicos móviles, sí, como son pistón y cigüeñal, y como el movimiento en este caso del eje de levas y las válvulas. ¿Para qué? Sí, en este caso para que se puedan producir los tiempos de funcionamiento del motor. Como podemos observar en el gráfico nos dice, el eje de levas toma el movimiento del cigüeñal a través del mecanismo de arrastre y ha de estar perfectamente sincronizado, sí, con él, ya que de este depende la apertura y cierre de las válvulas. Sí, entonces es decir, por lo tanto, en este caso estamos estableciendo que el sistema de distribución cumplirá los 4 tiempos del motor, sí, permitiendo que las válvulas se abran y las válvulas se mantengan cerradas, bueno, no tanto por el movimiento del eje de levas, sino por los resortes. Pero en realidad, mientras no haya incidencia, sí, de las levas contra la válvula, estas se mantendrán cerradas y cumpliendo la función que deben hacerlo en el tiempo adecuado. ¿Sí? Bien, entonces, para lo cual estamos diciendo que, sí, en este caso, el eje de cigüeñal será el encargado de dar movimiento al eje de levas. Sí, entonces, dice, el funcionamiento, dice, el eje de levas toma movimiento, en este caso del eje cigüeñal, a través del mecanismo de arrastre. Y ha de estar perfectamente sincronizado. Eso quiere decir que obviamente los movimientos tienen que ser coordinados. Si cuando el pistón suba en admisión, deberá abrirse la válvula de admisión. Y cuando el pistón, por ejemplo, ya suba en escape, deberá abrirse la válvula de escape. Y bueno, completando los tiempos del motor. En este caso, de acuerdo al movimiento sincronizado, tanto del eje de levas, del cigüeñal y la apertura y cierre de las válvulas. ¿Sí? Entonces, con eso se darían los 4 tiempos de funcionamiento del motor, incluido lo que también nosotros hemos comentado en las clases anteriores, que son los ciclos de trabajo. Sí, que recuerden ustedes corresponde a los adelantos y a los retrasos, en este caso de las válvulas, para su apertura y cierre correspondiente. Sí, entonces estamos estableciendo bien que el funcionamiento de la distribución o la función de la distribución será en este caso establecer el movimiento coordinado, armónico de los elementos móviles del motor y en este sentido conseguir los 4 tiempos de funcionamiento del motor. Entonces, tomando esta consideración, vamos nosotros a mencionar que las levas, por su característica y por su forma, nos permiten en este sentido dar la apertura de las válvulas y también darle el cierre correspondiente y adecuado. Pero vamos nosotros a establecer que las levas, si dentro de su forma, o el eje de levas y las levas como tal dentro de su forma, van a tener una parte o una superficie que se llama en este caso una zona sin incidencia. Entonces, si consideramos este aspecto, la zona sin incidencia será cuando las válvulas se encuentren totalmente cerradas. Es decir, no hay el contacto del eje de levas o de las levas contra la cabeza de la válvula. Entonces, eso es lo que nos dice, no, las levas tienen una zona sin incidencia. Una zona ascendente cuando el taqué comienza, miren entonces, cuando el taqué, en este caso, comienza a desplazarse hasta alcanzar su máxima altura, sí, esto coincidiendo con la máxima apertura de la válvula y una zona descendente. Entonces miren, en este sentido, si nosotros consideramos el movimiento del eje de levas, aquí podemos ver que en este sentido tenemos la pista de entrada. Sí, es la pista de entrada, que es la pista de empuje para la apertura. Y en el otro extremo tendremos en este caso una pista en este sentido de salida, que sin importar la forma del eje de levas es lo que determinará tanto el tiempo de apertura de la válvula y en este sentido, sí, los grados de adelanto y retraso de la válvula como tal. Dice, tanto la altura máxima como el tiempo que permanece la válvula abierta están perfectamente calculados por la forma de quién, por la forma de las levas, ¿no? Sí, para obtener un rendimiento óptimo. Por eso les mencionaba, el sistema de distribución garantizará, sí, en este caso, lo que viene a ser el ciclo práctico del motor, adelantos y retrasos y un funcionamiento adecuado. Bien, entonces,
Vamos nosotros a establecer una clasificación del sistema de distribución, en este caso por la ubicación del eje de levas. Recuerden que estamos hablando del movimiento del eje de levas, un movimiento coordinado que este tiene para que las válvulas se puedan abrir. Y por lo tanto vamos nosotros a considerar en este caso, tres disposiciones muy particulares del eje de levas. Sí, por ejemplo, el eje de levas en el bloque de cilindros. En los motores antiguos teníamos esta disposición, donde el eje de levas estaba en el bloque y cuando giraba el eje de levas hacía que un taque y una varilla de empuje muevan el balancín para que se abra la válvula. Sí, entonces a este sistema se le ha llamado OHB. Vamos, en la evolución del motor y para mejorar el funcionamiento, inclusive hasta disposición o distribución de válvulas, miren lo que se ha logrado. En este caso tenemos, por ejemplo, un sistema OHC. ¿A qué corresponde? A un eje de levas sobre el cabezote. Entonces, como podemos observar, aquí ya se pudieron hacer sendas modificaciones en el motor. Por ejemplo, como podemos apreciar, ya tenemos en este caso, normalmente siempre se ha trabajado con una válvula de admisión y una válvula de escape, pero por esta disposición ya se podía trabajar con dos de admisión, una de escape, o dos de admisión y dos de escape. Entonces miren, por ejemplo, son las ventajas que se dieron al en este caso modificar la ubicación del eje de levas. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, un sistema de eje de levas sobre el cabezote que tiene la leva incidencia directa sobre lo que nosotros llamamos el balancín. Muy a diferencia de que aquí en este caso, en este mecanismo HB, sí, el balancín era movido por la varilla propulsora. Entonces ya se fueron modificando, disminuyendo componentes y mejorando la estructura y disposición de los mismos dentro de la formación de los motores. Pero miren lo que tenemos ahora acá. Sí, en los motores actuales, ya motores, por ejemplo, que son de salida y llenado rápido de mezcla aire-combustible, podemos ver los sistemas de OHC. ¿Qué es el sistema de OHC? Miren, ahora tenemos ya son sistemas que trabajan con dos ejes de levas sobre el cabezote, donde la disposición de las válvulas, miren, ahora se ve más claramente, sí, se refleja de mejor manera, sí, las dos válvulas, por ejemplo, que pueden ser dos de admisión, dos de escape, dependiendo obviamente de cómo estructura el fabricante de los motores. Entonces, por lo tanto, nos ha dado la posibilidad de tener motores, por ejemplo, de alto rendimiento, obviamente considerando el mayor número de válvulas que se puedan incluir en la estructura del motor. ¿Sí? Bien, entonces hemos hablado ya de la disposición del eje de levas, sí, de acuerdo a la estructura del motor, pero también podemos considerar otra clasificación de la distribución. Por ejemplo, miren, tenemos clasificaciones por piñones. Antiguamente, por ejemplo, y que ustedes consideraran el sistema 8B, sí, donde estaba muy cercano el eje de levas al eje cigüeñal, miren, ahí sencillamente se trabajaba con un sistema de piñones, sí, o de engranajes, que eran los encargados en este caso de dar los movimientos correspondientes y permitir que en este sentido las válvulas se puedan abrir y cerrar. Entonces, por piñones es el primer sistema, sí, un sistema bastante antiguo, pero que de alguna manera no podemos decir que ya quedó obsoleto, porque son sistemas que en cierta forma sí rindieron y trabajaron por mucho tiempo. Por cadena, sí, tenemos ahora, hasta en la actualidad se sigue trabajando, son los sistemas accionados con un sistema de arrastre por cadena. Aquí podemos nosotros detectar el eje cigüeñal y por la parte superior detectamos ya el eje de levas, como acuérdense ustedes, teníamos ya los sistemas OHC. Entonces, en el sistema OHC, ya cuando el eje de levas estaba sobre el cabezote, había una gran separación. Por lo tanto, necesitábamos un sistema de arrastre, sí, llamado cadena, que permita el movimiento, en este caso, de los dos ejes. Bueno, ustedes saben que el cigüeñal sería el movimiento inicial o primario, y en este caso el eje de levas sería el movimiento receptor. Entonces, por lo tanto, se añadió una cadena, sí, se añadió una guía, y en este caso un templador, porque obviamente se requería que la cadena mantenga, sí, en este caso se mantenga templada adecuadamente para su funcionamiento normal. Sí, en este caso evitar los ruidos, que brinque la cadena o cosas por el estilo. En estos dos primeros casos que hemos comentado, sí, vamos a establecer que los dos sí trabajan con el mismo sistema de lubricación del motor. Por lo tanto, son sistemas de distribución totalmente sellados. Sí, es decir, ¿para qué? Para que el aceite que de alguna manera sirve para el funcionamiento del motor o lubricación del motor, también de alguna manera ayude también a lubricar los componentes que tenemos acá. Sí. Un detalle, por ejemplo, aquí podemos ver un tensor de cadena, sí, en este caso hidráulico, que también lo hace a través del aceite, es decir, se va recargando y va manteniendo templada la cadena, obviamente en forma automática. Sí, es muy importante revisar este templador, porque en muchos de los casos se tiende a tapar. Otra,
por ejemplo, hay vehículos que en este caso el templador ya no es hidráulico, ya no es, podría decirse, automático, sino que en este caso tiene una regulación mecánica. Es decir, debemos ir ajustando de acuerdo a de pronto si es que se escucharan ruidos o en este caso, por decirles un poco de inconvenientes en el funcionamiento de la distribución. Y por último, tenemos la distribución por correa dentada. ¿Qué es esto? Viene a ser en este caso la adaptación, sí, en este caso de una banda o correa dentada, o correa dentada, que nos servirá en este sentido para el arrastre o movimiento del cigüeñal hacia el eje de levas. Como ustedes pueden apreciar, aquí ya los componentes son menores y de hecho también el sistema ya deja de ser un tanto complejo. ¿Complejo por qué? Porque ya no requiere de lubricación, pero sí de mantenimiento oportuno. Entonces aquí ya podemos ver más claramente el sistema que mencionábamos. Sí, entonces tengo lo que viene a ser los componentes, miren, de un sistema por accionado por banda, ¿no? Sí, entonces ¿cuáles son? Por ejemplo, es la polea del eje de levas, sí, la tranca y el eje de levas, sí, el tensor, el resorte, sí, el resorte y el tensor, y en este caso, sí, la polea del eje cigüeñal, sí, en este sentido con las marcaciones, y el eje cigüeñal que estaría obviamente acoplado al mismo. Pues miren, se reducen los componentes de la distribución, obviamente ¿para qué? Para establecer un funcionamiento mucho más sencillo, pero que obviamente requiere o necesita de mayor mantenimiento. Sí, por lo tanto, o sea, siempre es importante aclararles, ¿no? Sí, la primera banda, en muchos de los casos, sí, la primera banda se llega a cambiar desde los 70 a los 75.000 kilómetros. Sí, hemos escuchado que hay ocasiones que se ha alargado un poquito más el tiempo de vida útil, pero arriesgando obviamente a que si esta se rompe, llegaría en este caso a provocar un gran daño en el motor. La siguiente banda, a partir del primer cambio, ya se cambiarán a partir de los 40.000, exageradamente los 40.000 kilómetros. Sí, o sea, de preferencia un poquito antes para obviamente establecer. Recuerden, sí, de hecho, muchos de nosotros sabemos y conocemos, ¿no? Que la banda y el tensor son los que se deben cambiar, pero recuerden que hay otros componentes que se añaden a la distribución, o sea, que de hecho no es que modifican el funcionamiento de la distribución, sino que se aprovechan de este movimiento para poder en este caso también funcionar. Por ejemplo, como tenemos, si me lo permiten, tenemos por ejemplo, miren, en carros antiguos la bomba de gasolina, sí, cuando hablamos del carburador, tenemos el distribuidor de corriente, cuando obviamente era un sistema de distribución mecánico, ¿a través de quién? De un repartidor de corriente. Tenemos la bomba de aceite que aún sigue aprovechando el movimiento de la distribución para poder girar, absorber y empujar el aceite para la lubricación del motor. Y la bomba de agua. Entonces, estos dos componentes son los que aún se mantienen, sí, funcionando a través del sistema de distribución. Pero en cambio, estos dos componentes primeros que hemos mencionado ya dejaron, bueno, ya fueron modificados y obviamente hoy hablamos de una bomba de gasolina en el tanque de combustible y sistemas de distribución de corriente, por ejemplo, electrónica totalmente. Sí, entonces es lo que, bueno, hemos comentado para esta clase, sí, entender, por ejemplo, la clasificación de los temas de distribución, los componentes del sistema de distribución y obviamente más adelante estaremos hablando de cómo realizar el mantenimiento adecuado. Espero que haya quedado bien claro lo que es el funcionamiento de la distribución, los componentes de la distribución y en este caso la función de la distribución. Que ustedes sepan bien claro que la distribución determinará el funcionamiento adecuado en este caso del motor, dándome los adelantos, los retrasos y cumpliendo los 4 tiempos del motor. A su vez, dará movimiento a otros componentes como la bomba de aceite y la bomba de agua en los motores actuales y, de hecho, en motores antiguos o anteriores sí tenemos lo que es la bomba de gasolina y el distribuidor de corriente. Muchas gracias, esta ha sido la clase del día de hoy. Sí, pasen bien.